Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, felices Pascuas, espero que la hayan pasado bien, en familia. Eh, bueno, vamos a continuar con la materia. Bien, para lo que vamos a hacer esta clase, vamos a hacer el repaso, vamos a hacer una reflexión, ¿sí? Sobre los distintos temas que venimos viendo. Me interesa hacer este repaso para tener una mejor comprensión de los temas y para que puedan presentar los trabajos que han sido solicitados y para que podamos continuar con el aprendizaje, ¿sí? Y con los temas que vamos a desarrollar. Bien. Bien, para ello vamos a desarrollar un PowerPoint, ¿sí? En el cual nos comienza hablando sobre la palabra estadística, ¿sí? La palabra estadística proviene del latín, que significa lo que se refiere al estado o situación, ¿sí? Desde el principio del siglo XX, la estadística es considerada como una ciencia independiente cuando se la toma como base científica de otras ciencias, biología, economía, sociología, por ejemplo, ¿sí? Bien, vamos a ver que la estadística también nos permite justamente hacer lo que es la investigación, después nos va a dar más adelante con lo que es el método científico, ¿sí? Perfecto. Acá tenemos una primera actividad, ¿sí? Donde dicen que entre 52 empresas locales, solo el 46% recurre a la identificación formal de su personal de alto potencial, mientras que el 42% hace informalmente y un 12% no adopta esa práctica. Me pregunta, ¿cuál de los siguientes gráficos representaría mejor la información del párrafo? ¿Por qué? Bien, a ver, vamos a darnos 5 minutos para que ustedes, menos, perdón, 4 minutos, para que ustedes comparen estos dos gráficos y escriban, ¿sí? Los voy a estar leyendo en el chat. Lo que sí, acá un pequeñísimo error del porcentaje, ¿sí? Pero acá sería 46, 12 y 42. Lo que yo quiero es que ustedes me digan para ustedes cuál de estos dos gráficos representa mejor la información, ¿sí? Les doy 4 minutitos y los voy leyendo. Obviamente decir el por qué también, ¿no? Bien, perfecto. Ahí estoy viendo que están llegando los comentarios de ustedes. Me parece excelente. Bien, vamos a continuar. A ver. Bien, justamente aquí vamos a ver lo que son los gráficos estadísticos, ¿sí? Que también la estadística presenta los datos que recopila mediante gráficos. Es posible utilizar diferentes representaciones gráficos según los datos que se quieran mostrar, ¿sí? Algunos de ellos pueden ser tipos cartesianos, los gráficos esquemáticos
se utilizan en la ciencia son los lineales, los de valla, horizontales o verticales, y de sectores, ¿sí? Perfecto. Continuemos. Por ejemplo, ¿qué pasa acá? Acá tenemos los emprendedores en Argentina, ¿sí? Tenemos tasa de actividad, evaluación entre población entre 18 y 64 años, son las empresas de 42 meses de vida, ¿sí? Vamos hablando de la evolución en porcentaje de acuerdo a lo que tenemos de la población, ¿sí? Bien, después tenemos otra forma de presentar los datos, que es, por ejemplo, de forma escrita. Por ejemplo, dentro de la población general, el 15,9% son emprendedores nacientes y nuevas, empresas hasta 42 meses de vida. El 9,6% son emprendedores establecidos, empresas de más de 42% de meses de vida, ¿sí? Bien. Después también, por ejemplo, tenemos unos pequeños gráficos que el 20% son hombres, el 13% son mujeres. Entonces, hasta ahora vamos viendo dos tipos de presentación de datos. Ahora tenemos una más, que es el sector de el sector circular o de gráfico de torta. Por ejemplo, tenemos las expectativas, cuánto es el porcentaje, el 2%, ¿sí? Entonces, también tenemos que comprender que la información puede ser presentada de diferentes formas, ¿sí? No siempre va a ser escrita, no siempre va a ser en gráfico de valla, en gráfico de torta. Entonces, lo importante es que nosotros sepamos comprender todas las maneras en que se nos pueden presentar los datos, para que nosotros sepamos interpretar, para que después nosotros más adelante de un escrito pasemos a lo que son los gráficos de valla o lo que son los gráficos de valla, podamos escribir y sacar nuestras propias conclusiones, ¿sí? Bien, acá vamos a continuar, donde dice la presentación de un informe estadístico puede requerir varios gráficos, según las características de los datos. Por ejemplo, se pueden combinar gráficos de valla, textos indicando porcentajes, y gráficos de sectores o pictogramas, que ya vamos a ver después qué es lo que es un pictograma. Hasta ahora vamos a utilizar los de valla, porcentajes y circular. Acá tenemos los tres casos que nos presentó anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el de valla, el escrito y el gráfico de torta, ¿sí? Perfecto. Ahora, un informe del diario Clarín nos dice el aumento de la nafta súper, ¿sí? O fue datos recogidos hasta el 2014, ¿sí? Ahora lo que yo les pido a ustedes, nos vamos a dar otros minutitos más. Para ustedes, ¿qué opinan de la forma de representación? Son la misma datos recogidos, nada más que están distintos representados con otras escalas, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, ¿cómo se lo presentarían al público para no generar una alerta grande o cómo harían ustedes para no generar tanto pánico o cómo para ustedes sería la mejor representación entre estos dos gráficos, ¿sí? Vamos a tomarnos 4 minutitos más.
Perfecto. Vamos a continuar. Lo que se nos presentó anteriormente, estos gráficos, es lo que llamamos escala en el eje vertical, ¿sí? La escala de un gráfico cartesiano o estadístico debe comenzar de cero para que la presentación gráfica refleje los datos que se quieren mostrar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Son los mismos gráficos, nada más que presentados en distintas escalas, ¿sí? Es muy importante que nosotros sepamos utilizar estas escalas de acuerdo a cómo queremos presentar los datos, ¿sí? ¿Qué manera sería más conveniente? ¿Qué escala nos da más información? ¿Sí? Cuando eso no sucede, las representaciones gráficas tienden a resaltar la variación del dato y pueden ser engañosos para el análisis de la situación, ¿sí? ¿Qué sucede? Nosotros acá vemos que este gráfico no comienza desde cero, ¿sí? Entonces, para alguien puede ser engañoso o difícil interpretar este gráfico, ¿sí? Sin saber más o menos cómo en la escala que lo representaron, ¿sí? En cambio aquí, en este otro gráfico, vemos que comienza desde cero, entonces tenemos otro tipo de escala y podemos visualizar de mejor forma el aumento de nafta, ¿sí? Bien, como dijimos anteriormente, nosotros venimos trabajando con datos, ¿sí? Nosotros queremos representar información en gráficos, para eso tenemos el gráfico de torta, de valla, ¿sí? O bien los datos se nos pueden presentar de manera escrita, ¿sí? Bien, pero nosotros en estadísticas, esos datos, aparte de ser representados de esa forma, los podemos representar en tablas de frecuencias, ¿sí? Bien, por ejemplo podemos llevar a cabo una encuesta, ¿sí? El cual se organizan distintos tipos de datos. Por ejemplo, tengamos la frecuencia absoluta o frecuencia F, que es la cantidad de veces que aparece un dato, ¿sí? Después tenemos la frecuencia relativa, que es un cociente entre F, o sea, la frecuencia absoluta, y el total de datos, ¿sí? Después tenemos la frecuencia porcentual, que es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Nos permite visualizar un porcentaje de ese dato, ¿sí? Es decir, acá, bueno, continuamos con el ejemplo que mostramos la clase pasada, de cuántas personas quieren viajar en micro y en avión, ¿sí? Por ejemplo, en micro quisieron viajar 22 personas, en avión 18, entonces el total de esa frecuencia absoluta son 40 personas, ¿sí? Bien, ahora, en la frecuencia relativa nos dice que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total. Entonces, tenemos que dividir 22 dividido en la cantidad de personas, que es 40. Eso nos da 0,55. Bien, después, por ejemplo, 18 lo debemos dividir en el total de las frecuencias absolutas. Entonces, 18 dividido en 40 me da 0,45. La suma de estos dos valores o más valores que tengamos con frecuencia relativa nos tiene que dar 1, ¿sí? Es el total, ¿sí? A ver, ¿qué pasa? Algunas dudas que tuvieron es que muchas veces no les daba 1, sino les daba 0,99. Bien, en ese caso nos tenemos que fijar si en alguno podemos redondear, ¿sí? Redondeamos siempre a los centésimos, ¿sí? Bien, continuemos. Tenemos frecuencia porcentual, ¿sí? En la frecuencia porcentual es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Esto nos da un reflejo de un porcentaje, ¿sí?
Por ejemplo, a 0,55 lo multiplicamos por 100, nos da el 55%. ¿Sí? Después, en avión, nos dicen que tenemos una frecuencia relativa de 0,45. Lo que debemos hacer es multiplicar ese 0,45% y obtenemos el 45% del porcentaje. La suma de las frecuencias porcentuales me tiene que dar el 100%. ¿Qué quiere decir? Que es el total. ¿Sí? Bien. Entonces, quiero que queden claras las formas de presentar la información. Pueden ser en gráficos de torta, en gráficos de valla, pueden ser escritos, porcentajes. A su vez, esos gráficos tienen una escala, ¿sí? Que eso lo vamos a ir interpretando. Es mejor comenzar siempre desde cero para una mejor representación de los datos, para no crear confusión en los lectores, ¿sí? A su vez, también cuando nosotros hacemos una encuesta, recogemos datos, ¿sí? Sobre un tema determinado que nosotros estemos haciendo la encuesta, lo cual nos va a servir para armar la tabla de frecuencia, ¿sí? Una vez que armamos la tabla de frecuencia, nosotros también podemos hacer gráficos, ¿sí? Podemos hacer gráficos, que eso ya lo vamos a continuar viendo en las próximas clases y vamos a realizar más tareas, ¿sí? Perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, voy a responder si tienen algunas dudas. Voy a dar 5 minutitos. Si tienen alguna duda, que lo pongan en el chat, por favor. Para que el preceptor pueda tomar asistencia, que coloquen sus nombres, ¿sí? Y apellidos, por favor, ¿sí? Muy bien, perfecto. Hasta luego, que tengan unos buenos días y nos vemos en la próxima clase.